En una noche que prometía ser una más en la vibrante Ciudad de México, el destino tejió un giro inesperado y violento en la vida de un ídolo del fútbol mexicano. Salvador Cabañas, el mariscal paraguayo que deslumbraba en las canchas y era la esperanza de una nación en vísperas de un mundial, se vio inmerso en un suceso que heló la sangre de aficionados y conmocionó al deporte. ¿Qué oscuro encuentro en un bar de insurgentes truncó una carrera brillante y casi le arrebata la vida? Acompáñanos en este video donde la gloria deportiva se entrelaza con los bajos fondos del crimen, las apuestas clandestinas y un disparo que resonó mucho más allá de las paredes de un baño, dejando una huella imborrable en la historia del fútbol. Prepárense para desentrañar los misterios, las contradicciones y los sorprendentes giros de un caso que aún hoy, más de una década después, sigue generando interrogantes y revelando escalofriantes detalles. Comenzamos. Salvador Cabañas Ortega nació en Itagua, una pequeña ciudad ubicada a 30 kilómetros al sureste de Asunción, la capital de Paraguay. Se desempeñaba como delantero, destacando en diversos clubes de ligas de primera división del continente americano y en la selección de su país, a la que representó en la Copa Mundial de Alemania 2006 y en la Copa América Venezuela 2007. Tras jugar en clubes de Paraguay y Chile, Cabañas llegó a los Jaguares de Chiapas en la temporada 2003-2004. En 2005, tuvo un breve paso por los Tigres de Nuevo León, para luego unirse al América en la campaña 2006-2007. Fue en este club, el 25 de enero de 2010, cuando sufrió el disparo en la cabeza que le causó daños permanentes y puso fin a su exitosa carrera. Cabañas fue líder goleador en las ediciones de las Copas Libertadores de 2007 y 2008, y en 2007 fue elegido futbolista del año en Sudamérica. Lideró a su selección como capitán y goleador de las eliminatorias para la Copa Mundial de Sudáfrica 2010, pero la trágica agresión le impidió participar en el primer mundial celebrado en África. En la madrugada del 25 de enero de 2010, el futbolista paraguayo, entonces figura del América, ingresó al baño de un bar ubicado en la transitada Avenida de los Insurgentes de la Ciudad de México. Las grabaciones de seguridad revelaron que fue seguido hasta el sanitario por su agresor. Aproximadamente a las 6 de la mañana de aquel lunes, el cuerpo del futbolista yacía en el suelo, aún con vida, pero con una herida de bala en la cabeza. Cabañas había acudido al bar en compañía de su esposa y un cuñado. Poco después, un individuo identificado como José Jorge Valderas Garza, alias JJ, señalado posteriormente como el agresor, llegó al establecimiento. Las investigaciones determinaron que Cabañas y Valderas sostuvieron una discusión en el baño del bar, y el propio futbolista identificó a JJ como quien le disparó. Valderas Garza fue vinculado con una organización de narcotráfico de Sinaloa, actuando como operador de Edgar Valdés Villarreal, conocido como La Barbie. En 2022, fue arrestado Francisco José N., alias El Contador, señalado como el cómplice de JJ en el atentado contra Salvador Cabañas. Su detención fue llevada a cabo por la Policía Federal en Toluca por su presunta implicación en el ataque que puso fin a la carrera del jugador paraguayo. El Contador ya había sido arrestado en 2010 en la Ciudad de México por su supuesta complicidad en el caso Cabañas, pero fue liberado tras 9 años en prisión. Según el Registro Nacional de Detenciones, fue aprehendido en un departamento en la alcaldía Álvaro Obregón, Colonia Llano Redondo, y recluido en la prisión del Altiplano. JJ, el autor material del disparo contra Cabañas, era el encargado de la distribución de drogas de una organización de Sinaloa en la Ciudad de México y varios municipios del Estado de México como Tlanepantla, Naucalpan, Huixquilucan, Cuautitlán y Atizapán de Zaragoza. Existen diferentes versiones sobre lo ocurrido en el bar de insurgentes aquella noche del 25 de enero de 2010. Según JJ, fue el propio futbolista quien inició el enfrentamiento en el baño y el autor del disparo habría sido el Contador, quien fungía como su escolta. Cuando salí, él estaba ahí obstruyendo el paso, y le pegué y le dije, con permiso, pero no me hizo caso. Entonces me atravesé y lo rocé y me tiró un golpe. Ahí fue donde también me molesté y le reclamé. Ya vi que era él y traté de calmar la situación, pero después el amigo andaba muy borracho y agresivo. Luego, después ya peleamos y entró el Contador y le dio un balazo al amigo, declaró Valderas. Sin embargo, tras ser arrestado, el Contador negó la versión de Valderas, declarando que éste había amenazado al futbolista diciéndole, soy el que te va a dar en la madre. Instantes después, abrió fuego. Valderas llegó a señalar que, después del disparo contra Cabañas, temió que su escolta lo traicionara y puso precio a su cabeza. Sin embargo, se sospechó que esta medida fue tomada por JJ para intentar silenciar a El Contador. Tras ser arrestado en México en agosto de 2010,
El narcotraficante mexico-estadounidense Edgar Valdés Villarreal, una figura importante en el tráfico de drogas, reveló en un interrogatorio que Valderas y el futbolista eran amigos. Cuando le preguntaron a la Barbie qué le había comentado JJ sobre lo ocurrido en el bar de Insurgentes, dijo: "Pues lo que había pasado. Ya le acabé yo de decir que no estuviera en la calle y lo que dijo él así pasó. Lo regañé, pero ya había hecho las cosas. Eran amigos ellos dos, pero como ese día andaba de malas Cabañas, comenzaron a alegar". Valdés Villarreal también declaró que escondió a Valderas en uno de sus locales en el Estado de México durante los 3 meses posteriores al atentado contra Cabañas. En 2024, 14 años después de los hechos en el bar, el caso Cabañas volvió a los medios a revelarse nuevos detalles de lo ocurrido en el baño del establecimiento. Carlos Jiménez, reportero de Crónica Roja, compartió en su sitio C4 Jiménez algunos pormenores. Según Jiménez, el primero en entrar al baño fue el futbolista, seguido de JJ y de la escolta de este, el contador. Se para al baño, se para Salvador Cabañas, entra al baño y entra el JJ detrás de él. Se quedan afuera un tipo al que le decían el contador, que era un acompañante del JJ que le ayudaba a hacer las cuentas de las ventas. Sí, queda afuera con una chica colombiana, detalló el reportero. Ya dentro del baño, fue JJ quien comenzó a hablar con Cabañas, señalándole su falta de goles en los últimos partidos, incluyendo la derrota del América 2-0 ese día frente al Club Atlético Morelia. Jiménez confirmó que la conversación fue presenciada por el empleado del bar encargado de los baños. Según el reportero Carlos Jiménez, a Cabañas no le gustó el comentario de Valderas y elevó el tono de la conversación. La charla poco amistosa derivó en una discusión y JJ sacó su pistola, poniéndosela en la cabeza a Cabañas. Un nuevo dato revelado por el reportero es que el futbolista retó a Valderas a que apretara el gatillo, asumiendo que solo estaba fanfarroneando. El futbolista habría dicho: "Jálale, güey, jálale a ver si es cierto". El JJ, en su nivel de poder que sentía por ser traficante, en el nivel de respeto que sentía que debía tener, lo jaló y le dio el tiro en la cabeza, explicó Jiménez. Según el reportero, el arma era de bajo calibre, lo que permitió que el futbolista sobreviviera al disparo de Valderas. Él tenía una pistola de calibre pequeño y gracias a eso Cabañas no muere. La bala entra, choca en el cráneo, le hace un recorrido y se le va hacia atrás. No lo mata, pero sí le pasa por el cerebro y lo daña por completo, sentenció. Esta tragedia truncó de manera abrupta la brillante carrera futbolística de Salvador Cabañas. La bala se alojó en el lóbulo cerebral izquierdo, sumiendo al futbolista en un coma durante aproximadamente 10 días. En marzo de 2010, inició un arduo proceso de rehabilitación. Tras 4 meses de hospitalización, regresó a su hogar con la esperanza de retomar su actividad profesional, pero su vida, tanto en lo deportivo como en lo personal, ya no sería la misma. Según el relato de Cabañas en 2021, el día del atentado discutió en el baño del bar con Valderas Garza, quien lo recriminó por una victoria del América que le había hecho perder dinero en apuestas. En ese partido contra Morelia, yo había marcado 2 o 3 goles, me parece, y ganó el equipo. Supuestamente, él apostó contra de nosotros, y por eso sucedió. Yo no recuerdo bien, pero es hasta donde me acuerdo, declaró el paraguayo. Sin embargo, los daños cerebrales sufridos parecían afectar la memoria de Cabañas, ya que en su enfrentamiento más reciente con el Morelia, las Águilas habían caído 2-0. Es más probable que el partido que arruinó la apuesta de Valderas haya sido la inauguración del torneo bicentenario, en el que el América goleó 5-0 a los Gladiadores de San Luis con un doblete de Cabañas. Los numerosos homenajes y muestras de cariño que recibió solo intensificaron la frustración de Cabañas. En 2014, firmó con el Club Deportivo Tanaví, del fútbol paraguayo, pero su regreso a las canchas no prosperó, y apenas 10 días después, anunció su retiro definitivo. Desapareció del ojo público. Circularon rumores sobre graves problemas económicos, pero en 2022, en una entrevista en YouTube con el Escorpión Dorado, Cabañas desmintió estas versiones. Ofreció detalles personales, incluyendo cómo logró sobrevivir al atentado que marcó su vida. Negó categóricamente la versión de que se ganaba la vida como panadero, aclarando que el negocio de elaboración de pan pertenecía a sus padres. Yo le puse una panadería a mis padres para que ellos tengan su propio negocio, ahí en casa, y estén tranquilos. Sin embargo, el negocio no prosperó y fue cerrado. Tras aclarar este punto, Cabañas afirmó que mantenía algunos negocios que le permitían cubrir sus gastos, negando así los supuestos aprietos financieros. La vida de Salvador Cabañas dio un giro radical en 2010, cuando era pretendido por el Manchester United y otros clubes de la élite del fútbol europeo.
Un reportaje de 2014 mostraba al futbolista trabajando en una panadería familiar construida por él mismo, aunque posteriormente aclaró que había instalado el negocio para el sustento de sus padres y no del suyo. En ese momento aún mantenía la esperanza de volver a jugar al fútbol y entrenaba con el club paraguayo 12 de octubre. En una entrevista con el periódico paraguayo ABC Color, Cabañas habló sobre su actividad como panadero. Repartimos por los alrededores de Itagua y Pacaray. Me gusta el trabajo, la gente me reconoce y me pregunta sobre el fútbol. Claro, yo les digo que me divierte mucho hacer reparto. A veces estamos repartiendo a las 5 o 6 de la mañana. Sobre el atentado del que fue víctima, Cabañas declaró en 2014. Cuando ocurrió eso, tenía un precontrato por $1.700.000 para una transferencia al Manchester United o a otro club grande de Europa. En el América me doblaron mi salario y me dieron un departamento en Acapulco y otro en Cancún para retenerme. Y bueno, aquí estoy tratando de recuperarme. Estamos saliendo adelante, declaró. En ese momento, alejado de los focos de la fama y con problemas económicos debido a su separación y a conflictos con el América y su representante, Cabañas mantenía el optimismo. Me estoy entrenando, mi deseo es jugar hasta donde pueda. Deseo jugar por el 12, llevarla a los mejores lugares y clasificar a la Copa Libertadores con el equipo. Lamentablemente, sus expectativas no se cumplieron. Si bien Salvador Cabañas continúa de pie, las secuelas del balazo que recibió cuando tenía 29 años y se preparaba para defender la camiseta paraguaya como capitán y delantero en la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 siguen afectando su vida. Poco después del suceso, las autoridades mexicanas emitieron una orden de aprehensión contra Valderas Garza, quien fue detenido en abril de 2011 en la Ciudad de México, en Bosques de las Lomas. El 31 de octubre de 2022, JJ fue condenado a 36 años de prisión por el caso Cabañas y sus relaciones con una organización de narcotráfico de Sinaloa y el mafioso Edgar Valdés Villarreal. Habiendo cumplido ya cerca de 14 años bajo arresto, a Valderas le restan poco más de 22 años de su condena. Actualmente, JJ está pagando su pena en el Centro Federal de Readaptación Social número 15, ubicado en Comaltitlán, Chiapas, al ser considerado un interno de alta peligrosidad por sus vínculos con una de las principales organizaciones del crimen organizado mexicano. A comienzos de 2020, Salvador Cabañas, el antiguo ídolo de la selección paraguaya y del Club América, declaró haber perdonado a José Jorge Valderas Garza, el hombre que truncó su carrera profesional y su vida al dispararle en la cabeza. Yo estoy bien, ya me olvidé de eso. Ya lo había dicho públicamente y lo repito. Le perdono al tipo que me hizo eso y destruyó mi carrera. No tengo ningún problema en decirlo. Lo importante es que estoy vivo, afirmó el exfutbolista a la AFP en una conversación sostenida en Itagua, cerca de Asunción, Paraguay. La historia de Salvador Cabañas nos recuerda la fragilidad de la vida y cómo un instante puede cambiarlo todo. Un talento deslumbrante, una promesa mundialista, truncados por la sinrazón y la violencia. Pero en medio de la oscuridad, la fuerza de un espíritu indomable y la capacidad de perdonar nos dejan una lección imborrable. Ahora queremos leerlos a ustedes. ¿Cómo hubiera continuado la carrera futbolística de Cabañas? ¿Habría jugado en Europa? ¿Hubiera sido campeón con el América? Déjenos su opinión en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal, así como activar la campanita para que te avise cuando subamos nuevo contenido de este deporte que tanto nos gusta y nos apasiona. Mientras tanto, aquí te dejamos otro video que seguramente te va a gustar. Nos vemos en una próxima entrega de Línea de Gol.